Bendiciones, mi querida familia de Fares TV. Es un placer para mí estar de nuevo con ustedes. Hoy tengo algo profundo, algo especial para ti. Así que, por favor, ponte cómodo. Invita a tus padres a que vean este video contigo. Esta es tu casa, Fares TV. Bendiciones para todos ustedes. De nuevo, gracias por estar ahí. Como ven, hoy no estoy solo. Tengo una compañía especial y estoy doblemente bendecido porque tengo frente a mí a mi pastor y mi padre de sangre. Por favor, reciban al pastor Ramón Amarante por acá. Gracias, papi, por estar aquí y compartir con la familia de Fares TV. Bienvenido. Pues gracias a ustedes por invitarme y sean bendecidos todos y todas las que nos ven en este nuevo Fares TV. Amén. Hoy tenemos un tema interesante para todos nosotros. Esto es un tema que puede abarcar no solamente la juventud, porque yo sé que hay mucha juventud que quizá por alguna situación así se vio dañado, afectado o defraudado. Pero también esto es un tema para mí, a nivel general en la iglesia. Y es que creo que suele pasar en que si una persona en general cae en pecado, la iglesia lo señala mucho, lo señala tanto que se le hace incluso difícil a esa persona levantarse. Pero ahora quiero tocar algo más profundo, quiero irme también a la Biblia. Por ejemplo, pastor, tengo esta pregunta. Si un pastor o líder de cualquier iglesia, puede ser un pastor de jóvenes, un líder, un servidor, un anciano, un diácono de cualquier iglesia, o un pastor, cae en pecado, ¿la Biblia condena de que pueda levantarse y retomar su ministerio después de haber pecado? La Biblia no lo condena. Lo primero que tenemos que ir es al principio. ¿Qué hizo Dios con Adán y con Eva? Es lo primero. Y gracias a Dios que está en Génesis, que lo que significa es principio. ¿Cómo Dios trató la caída de estos dos? Porque para Dios un pecado es pecado. No importa y no hay un pecado más grande que otro para Dios. Y lo primero que Dios hizo, según el relato bíblico, fue buscarlos. Dios tenía una costumbre con ellos de encontrarse, de hablar, de compartir, pero de momento cuando Dios lo está buscando, Adán se esconde y dice: tengo miedo porque estoy desnudo. Y Dios sabe todo, pero Dios le dice: ¿y quién te enseñó que tú estabas desnudo? ¿Qué fue lo que hiciste? Oh, hiciste lo que yo te dije que no hicieras. Y luego entonces vemos unas amonestaciones que Dios le da tanto a Eva como a Adán, pero Dios nunca le dio la espalda. Al contrario, en Génesis 3:21 dice que Dios mató un animal para vestirlos a ellos. O sea, para darle cobertura. Sí, exacto. Se sintieron desnudos porque pecaron. Yo no apruebo lo que han hecho, pero los voy a vestir. En otra palabra, ¿qué padre puede darle la espalda a un hijo porque tenga una caída? Ningún padre. Y eso fue lo que Dios hizo. Y lo que Dios ha hecho por años en la actualidad. Entonces, la administración de los hombres aquí en la tierra es lo que ha estado dañando la restauración que Dios tiene para los... que Dios agendó para los seres humanos. Me parece súper interesante lo que dice. Mencionaste algo interesante. Dice
no hay pecado muy grande, no hay pecado pequeño. No lo Pero hay. fíjate que aún, yo pensando en lo que decía, entonces al final, pastor y papi, va a ser un poco confuso decirle pastor y papi, pero ustedes se van a acostumbrar. Al final, el ministro, diácono o cualquier persona que puede tomar alguna participación en la iglesia, aunque no necesariamente sea el pecado de la fornicación o el adulterio, peca. Sí, cierto. Puede pecar con la mentira, Cierto. puede pecar con alguna otra cosa. Pero la iglesia, los hombres, señalan más el pecado del adulterio y ahí la fornicación. En este caso, cuando una cabeza, un líder espiritual, una persona que ha guiado a unas ovejas durante un tiempo determinado, lamentablemente cae en el pecado del adulterio o la fornicación. Esta persona puede retomar su pastorado, tiene que abandonarlo inmediatamente si toma algún pecado. ¿Por qué me voy a esto? Porque viendo otros videos, otras conversaciones de otras religiones, que me voy a reservar el nombre, ellos dicen que cuando un pastor, un ministro, cae en ese tipo de pecado, debe de abandonar el ministerio para siempre. ¿Usted está de acuerdo con eso? No, no estoy de acuerdo. Porque los hombres no lo llamaron los hombres. A los hombres lo llamó Dios. Ahora, hay un detalle en este asunto, y es que siempre Dios tiene en disposición levantar y restaurar por completo a los seres humanos, sea hombre o sea mujer, en el ministerio y devolverle su ministerio. El asunto está en que la persona necesita un tipo de reposo, un tipo de descanso. La persona que lamentablemente cayó. Exacto. Y asumir responsabilidad, claro, con su restauración. Porque obviamente, aunque el Señor no abandonó a Adán y a Eva tras el pecado, pero tuvo consecuencias. Efectivamente. Voy a darte otro escenario bíblico. Yo creo que incluso no hay que ser teólogo para conocer la historia de David. Lo que él hizo fue planificado. Sí. Sin embargo, Dios dijo que David tenía su corazón. Sí. Pero lo que David hizo fue agendado, planificado. Fue algo que se puede considerar perverso. Fue algo terrible. Sin embargo, David tenía una persona que en lo espiritual estaba por encima de él, aunque él fuese el rey. Pero fíjate que el profeta Natán fue con tanta sabiduría luego donde el rey, que la Biblia no relata en ningún momento de que el hombre tuvo otra conversación, sino que fue a lo que Dios lo había enviado. Y entró no señalando y acusándolo, entró mostrándole un ejemplo. Para allá que voy. Y el ejemplo que le puso, y le dijo: Su Majestad, un hombre tenía una sola ovejita, pero había otro rico, un hacendado, que tenía muchas. Y el hacendado fue y le quitó la única ovejita que tenía la otra persona pobre, y el rico no usó nada de lo que él tenía, sino que usó esa. Y el David se molestó y dijo: ese hombre merece la muerte. Entonces el profeta le dijo: Su Majestad, ese hombre es usted. Cuando David oyó eso, David no se defendió, que es otra cosa que Dios usa. Mostró arrepentimiento inmediato. De una vez. Y él dijo: reconozco mi pecado. Luego vino una palabra profética de consecuencia, porque nuestro Dios perdona, restaura, pero hay que tomar en cuenta que cada acción tiene una reacción. Esto es una de las cosas que nosotros los seres humanos, los líderes pastores, debemos de pensar
cuando estamos siendo tentados, consecuencias. Y este detalle de estas consecuencias se tienen que analizar a ver si vale la pena o el esfuerzo sacrificar la gracia que tú sientes que tienes, el favor que tú sientes que tienes de parte del Señor, el testimonio que tienes en tu congregación, con la gente, con la sociedad, y ahora como están las redes, que esto sucede algo y eso se sabe al corre. instante. Eso corre, O entonces. como que cualquiera tiene un celular y puede grabar cualquier cosa. Efectivamente. Volviendo a David, fíjate que la sentencia fue: tú operaste en la carne y operaste en espada por causa de que mataste a ese hombre. Ahora en tu casa habrán manifestaciones. La espada no va a salir de tu casa. La sangre no va a salir de tu casa. Eso fue lo que la sentencia, ¿verdad? Y David bajó su cabeza. Por el momento, él bajó la cabeza, pero cuando comenzó a suceder, ¿tú sabes a qué se parece tanto eso? Ok, aunque haya una restauración, trayéndolo literal a estos tiempos, ahora el hombre tiene que fajarse con la mirada de la gente, porque lo que hace Dios, que te perdona y te restaura, pero la gente supuestamente te está restaurando y te perdona, pero no se olvida. No se olvida. Y esas son las consecuencias por las cuales el hombre tiene que pensar, meditar, antes de llegar al acto, porque aunque Dios te perdone, que Dios te guarde a ti, aunque Dios perdone a las personas, pues siempre va a haber en la mente del ser humano, y de hecho pasa con la gente que te conocen, que conocen a la persona que tuvo la caída. Pero vuelvo y reitero, Dios restauró a David. Dios nunca le quitó a David su puesto de rey. Y siguió gobernando, siguió conquistando, siguió ganando. Te voy a decir dónde es que está el problema. ¿Por qué un hombre de Dios le cuesta trabajo levantarse en este tiempo después que cae? Y es que la vergüenza lo mata. Le mata la unción, le mata el ánimo. Sus oraciones es probable que no estén en la misma dimensión. El problema no es Dios ya. El problema es la propia persona que ni siquiera ella se perdona. Interesante, sí. Ahí es donde está el detalle. Porque hemos conocido grandes hombres. Ahora, un asunto, hijo mío, que necesito que el que me está mirando sepa. Específicamente, este asunto pasa más con los hombres. No he oído. Escándalo femenino. No he oído. Y sin embargo, el hombre de este tiempo tiene que cuidarse, porque pareciese que no tiene que ver Dios. Es que la persona que cae en ese tipo de pecado nunca vuelve a ser la misma persona. Repito, vuelvo y reitero, tiene que ver con la persona como tal, sí. No ni siquiera con el que ha restaurado, que es Dios mismo. Porque el deseo de Dios es que el hombre se levante su lugar y que tenga más fuego que el que tenía antes. Claro que sí. Ese es el deseo de Dios. Ahora, no quieres pasar por dudas que luego alguien que tenía una unción y un desenvolvimiento extraordinario, la palabra, tomaba el micrófono y se cargaba la atmósfera, palabra profética. Sí. Entonces, de momento, la persona sacrificó todo eso por ese gustico. Exacto. Otra cosa es que el innombrable no lo deja levantarse fácilmente. Le va a enviar dardos para apagarle el fuego. Ahí es bueno entonces entender y tener, en este caso,
lo que tenía el rey David en su momento, que aunque él era la máxima autoridad a nivel jerárquico, aún él tenía una cobertura espiritual. Exacto. Le será más difícil levantarse a un ministro o a alguna persona que entienda o que haya vivido de una manera que entendía que no necesitaba una Un cobertura. llanero solitario queda completamente aplastado en un proceso como esto. Hay personas que quizás por haber alcanzado cierto éxito en iglesia, que mi iglesia es más grande que la tuya, que tengo más unción, que me invitan a más lugares que a los demás. Hay veces que hasta pierden amistades. Porque yo entiendo que un pastor, por ser pastor, es bueno de que tenga amigos también. Que tenga amigos ministeriales, amigos de visión, amigos de visión que le puedan decir, mira, esto y esto, entiendo yo. Eso ayuda a evitar. Mira, aparte de mi apóstol, yo tengo buenas relaciones ministeriales con gente de peso. Con gente que vienen donde mí. Y ellos saben que en mí hay una unción profética y ellos vienen buscando, y son apóstoles, buscando una consejería. Y somos amigos. Yo no tengo compromiso como tal de cobertura ni de allá para acá ni de aquí para allá, pero somos amigos y somos gente que nos hemos bendecido en diferentes momentos. Y sí los hay. Una persona que no tiene relación ministerial, que se comporta todo el tiempo como una persona solitaria. No, esa persona tiene riesgos. Tiene riesgos de que si cae le va a costar mucho trabajo levantarse. Y lo hace aún más difícil, porque obviamente es difícil. Debe de ser difícil para alguien que pase por eso. Pero el propósito de este video no es que estamos criticando o condenando, al contrario. Queremos llevar un mensaje a todo el que nos ve, de que si tú conoces o supiste de alguien, algún líder, una persona, que tú tenías esa confianza y tú lo tenías en un pedestal de que era la persona más espiritual del mundo y cayó, Dios lo perdona. Nosotros también debemos dar ese paso de poder desear que se levante. No señalarlo y decir, ese no va a subir más nunca, o ese no va a tener la misma gloria, ese no va a tener la misma presencia que tenía antes. No, ya nada es igual. Ese trabajo no nos concierne a nosotros, porque de ahí estamos juzgando. Y nosotros, ese no es el trabajo de nosotros. Ahora, aquí tengo yo otra pregunta, pastor, con respecto al mismo tema. ¿Qué cree usted que inicia el proceso de una caída de alguien, de un ministro? ¿Cómo inicia esa parte de caer en un pecado como el adulterio para alguien que esté obviamente casado? O si hay algún líder de jóvenes de alguna iglesia que me ve que todavía no se ha casado, ¿cómo inicia el proceso de caer en fornicación? Lo primero es que dejó de hacer lo que normalmente hacía, como intimidad con nuestro Dios. Sí, porque estamos hablando, ahí tocaste la intimidad, porque hay algunos que siguen haciendo lo que normalmente hacen a nivel público. Siguen predicando, siguen cantando, siguen, qué sé yo, que levantando la mano y quizá practican el pecado de manera oculta. Pero ahí tocaste un tema ahí. Dejan de tener cierta intimidad. Sí, solamente se siguen enfocando en que tienen buen talento, que tienen buen dominio escénico, que conectan con la gente, pero la intimidad se va. Si la persona es casada, no tiene mucha comunicación con su esposa, se aísla dentro de la casa. Hay varios tipos de comunicaciones, pastor. Ahí es general. Sí, y eso es muy entretenido con esto de las redes sociales. Le invierte más tiempo a la internet que a la familia como tal. Volvamos a David. La Biblia dice en 2 de Samuel 11:1: y en los tiempos que los reyes van a la guerra, David se quedó en su casa. Es decir, había una pereza en David. Estaba cogiéndolo muy suave.
mientras la gente estaba encendida. La Biblia es bastante clara con lo que está diciendo. ¿Qué tú hacías en tu casa en tiempos de guerra? Eso no es costumbre para los reyes. Los reyes siempre estaban pendientes a sus hombres y pendientes mirando lugares estratégicos donde había una debilidad. Y él se quedó en su casa. Al quedarse en su casa, pues vino la tentación. Después, de hecho, él estaba echando una siesta, como normalmente decimos nosotros aquí, una pavita. Y después que se despertó, fue al balcón y comenzó a mirar la esposa de otra persona. Que estaba guerreando el hombre, y la esposa ahí. Exacto. Entonces, fue tremendo. El relato bíblico dice que inmediatamente, de hecho, David perdió autoridad antes de cometer el hecho. Porque cuando él saca a la mujer de la habitación para llevarla a su casa, ya él perdió autoridad con ese guardia que fue. Sí, a quien él estaba, mira, y tú la conoces a ella. Sí, porque el guardia sabía quién era. El guardia fue que le dijo, esa es la mujer de fulanito. Exactamente. O sea que y el guardia seguro pensando, pero rey. La primera rebeldía de Joab vino después de ahí. Ahí, en el capítulo porque tú sabes lo que le dijo Joab al rey. Le dijo, después de todas esas cosas, después de la muerte de Urías y todo eso, le dijo, mira, tengo el ejército, voy a ir a tomar una ciudad, y si yo entro y la tomo, le voy a poner mi nombre, así que párate de ahí y ven a hacer tu trabajo, le dijo Joab al rey. Y que Joab era famoso por ser violento también. No era un cualquier guerrero tampoco. David le dio mal ejemplo a todo el mundo. Sí, es verdad, porque le dio mal ejemplo. Yo me imagino a ese guardia cuando David le empieza a hablar y que con ella, y se ve bien, así, mire, ella es la mujer de fulanito. Ese hombre está lejos, dile que venga. Yo me imagino a ese guardia pensando, pero rey, ¿y usted no es un hombre de Dios? Es humano, lo pensó. Yo me imagino que el guardia lo hizo porque tiene que hacerlo, porque es una orden. Sí. Pero yo me imagino que ese guardia por dentro, wow, yo lo tenía en un pedestal. Tú sabes, me viene a mi espíritu la sentencia del profeta Natán, cuando le habló proféticamente de parte de Dios. Le dijo, a ti se te olvidó que yo te di las mujeres de Saúl. Y Dios le dijo, y podía haberte dado muchas más. Así literal le dijo. Sí, porque en ese tiempo era normal, obviamente, y ahora no. Tú te olvidaste de todo eso, te olvidaste de que le quité la unción a aquel, te la di a ti, le quité el palacio a aquel, te lo di a ti. Dios fue muy certero con la disciplina que le dio. Y fue justo. Otra cosa que le dijo el profeta, le dijo, no te emociones mucho con el niño, porque el niño va a morir por causa de tu pecado. Y así fue. Sí fue. Tengo otra pregunta aquí. Antes de terminar, no sé si vamos a volver a tocar a David. Casi en eso. Ajá. Una cosa que también va a bendecir a las personas es, vuelvo y reitero, que tiene que ver con el ser humano, el levantarse, no con Dios. Porque también el relato bíblico dice que cuando el niño se enfermó, David ayunaba y David se puso ropas ásperas, se echó ceniza en la cabeza, intentando que Dios tenga misericordia con él y con el niño. Pero el niño luego muere y David hizo algo. David se levanta, se lava y come. No, antes de comer fue a adorar a Dios. Okay. Sí, verdad. ¿Viste? Esa es la diferencia. Por eso fue que Dios lo levantó. Inmediatamente. Entonces eso no sucede en sociedades como estas ya, porque es que la gente no olvida. Debe de ser una situación bastante difícil para alguien que la haya vivido. Pero creemos en Dios.
y creemos en que Dios restaura, en que Dios perdona. Entonces nosotros también deberíamos aprender a perdonar, aprender a recibir la restauración de alguien, que Dios, obviamente, porque Dios sigue teniendo planes con la gente, a veces que la gente por acciones se desvía, pero Dios sigue teniendo planes. Ahora, ¿cómo entonces se evita eso? ¿Por qué hago la pregunta? Porque estamos hablando ahora mismo de una jerarquía o de una estirpe eclesiástica de gente muy espiritual. Estamos hablando de líderes, estamos hablando de personas de influencia en la iglesia. Son gente que todo el mundo espera de ellos que sean hombres y mujeres espirituales, que oren, que ayunen. ¿Crees que algunas personas, porque ayunen mucho, porque oren mucho, porque tienen tanto tiempo en el evangelio, porque tienen una posición tan aquí, quizás esa posición o el nivel de ayuno o los días que ayunen los hace sentir fuerte para querer pelear con la tentación con su propia fuerza, y luego terminan confiándose y enfrentando la tentación? En este caso, la pregunta sería, ¿la tentación, no importa tu nivel espiritual, se enfrenta o se evita? Se sale corriendo, no que se evita, no. Lo que la Biblia enseña es que se sale corriendo. Usted no se puede poner a hablar con el diablo. La muestra está con José. José, él no se puso a hablar mucho con esta señora. Él le dejó la ropa y se fue. El relato bíblico tiene una especie como de un resumen ahí, pero esa mujer duró meses en eso, meses en eso. Porque incluso la misma palabra dice, lo asediaba. Exactamente. Ya para llegar a ese nivel era un acoso, literalmente. Fue un acoso. Fue un acoso. Entonces, estamos hablando de un muchacho. Fíjate, según se ve, ella mandó a sacar a todo el mundo para afuera. Y déjeme sola con ese tipo. Exacto, y esperó que él entrase a la habitación principal. Y ahí fue donde se le entró el desespero a ella. Entonces, él le respondió sabiamente que es lo que le falta a muchos hombres o a los hombres que han caído en ese pecado. Él dijo, yo no puedo hacerle esto a mi Dios. Yo no puedo hacerle esto. A mí me han dado una confianza aquí y me han dado una administración acá en todas las áreas en esta casa. Menos usted. Pero usted no tiene que ver nada con esta administración. Usted le pertenece a su esposo. Y salió corriendo. Y eso que estamos hablando de José, un hombre que la Biblia habla de él, que era una persona muy temerosa de Dios. Una persona con un nivel espiritual estable. Aquí voy. Yo he escuchado muchos muchachos, muchos jóvenes que creen que ayunar mucho los hace tan fuertes como para enfrentar cualquier cosa. Eso es cierto. Ayunar demasiado te fortalece tanto que te hace invencible a la tentación, te hace invencible a cualquier cosa. Mira, la experiencia por años que yo he tenido es que en quien se dice autosuficiente o está modelando que ora mucho, que ayuna mucho, esa persona luego se va a enfrentar con todo lo que ha estado diciendo. Es mejor usted permanecer dándole todo el crédito a nuestro Dios. Ok, los ayunos te ayudan a un poco a lo de a sujetar la carne. Es la verdad. Claro. No estoy diciendo que sea malo. A lo que me refiero es que hay personas que caen en la práctica del ayuno, porque una cosa es ayunar y otra cosa es practicarlo todos los días, o ayunar con el sentido de que eso me hace invencible. El ayuno en ese sentido... No, yo pienso que, y creo firmemente, y lo predico y lo enseño, que todo sacrificio que se podía hacer en la tierra, ya el Señor Jesucristo lo hizo en la cruz. Ahora, no estoy diciendo que no se ayune, ni que no se ore. Pero tú no puedes modelar como que tu oración es tu Dios o como que tus ayunos son tu Dios. Como que sin eso tú no eres santo. Exactamente. Y sencillamente
Yo soy santo, reitero lo que digo. Yo soy santo no porque yo ore o ayune. Yo soy santo por lo que Cristo hizo por mí. De hecho, su palabra dice, ustedes son santos porque yo soy santo. Y realmente, pues, una persona apartada, santificada, no tiene apetitos carnales. Podrá tener momentos lujuriosos de segundo, porque todo el mundo lo tiene. Pero ahí es que se sabe. Pero son sujetables. Y ahí es que se sabe lo que van a sujetar y pelear con eso. ¿Sabes cuál es el detalle en todo esto? Que creo que para allá es que tú quieres llevarme. Es que hay gente que están siendo hipócrita dentro de las iglesias, que tienen sus luchas, tienen sus lujurias por dentro, tienen sus cosas, pero no reconocen su debilidad. Y los que andan vendiéndose de santurrones, que son más santos que Dios, eso es lo que quieren vender, pero son gente con debilidades, como Dios habló en su palabra acerca de Elías, era sujeto a todo tipo de debilidad. El mismo Señor Jesucristo tenía debilidades, pero nunca pecó, porque la humanidad que él tenía era para tener debilidades, porque fue un cuerpo preparado para eso, pero nunca pecó. Entonces, la enseñanza que tenemos de parte de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo es que se puede vivir en la tierra apartado del pecado. Se puede vivir en la tierra deseando más a Dios que lo que puede tú ser provocado en tu carne. Y eso no tiene edad. No tiene edad. Eso no tiene edad, porque creo que la juventud específicamente quiere depositar esa responsabilidad únicamente en los pastores o en los líderes de la iglesia, no en la juventud de asumir que porque nosotros seamos jóvenes también podemos practicar la santidad. Entiendo que eso no tiene edad. No la tiene. ¿Alguna recomendación para finalizar? ¿Alguna palabra de restauración para alguien que haya vivido, pasado alguna caída de ese nivel y entiende que la vergüenza lo está consumiendo y lo impide que se levante? Unas últimas palabras para cerrar este episodio hermoso. La voy a redactar de esta manera, yendo siempre a lo bíblico. Llega a mis pensamientos ahora cuando los escribas y fariseos sacaron a Jesús del templo para mostrarle a una mujer que había caído en pecado. La Biblia redacta de que sí, que hubo una fémina que cayó en ese pecado, y específicamente en el pecado de adulterio. Jesús mira el panorama, mira a la gente, y lo están presionando como líder y como predicador para que él suelte una sentencia en contra de esa muchacha. Entonces él les dijo a los religiosos, a los que gobernaban la iglesia en ese tiempo, a los anticos que juzgaban, a los santurrones, le dijo: algunos de ustedes no ha pecado. Si ustedes no tienen pecados, ustedes no tienen pecado, tomen la piedra y láncenla. La Biblia dice que ellos bajaron la cabeza y empezaron a retirarse y se fueron. El Señor le dice a la muchacha: todo el que te acusaba no está, se fue. Jesús le dijo: ni yo te condeno. Pues eso está muy claro ahí. Ahora el Señor le Entonces, dice, ¿cómo es que hay concilios que están acabando con el llamado de una persona porque haya tenido una caída? Si Jesús dijo: ni yo te condeno. Ahora, ¿qué le dijo? Vete y no peques más. Y la Biblia no volvió a registrar el pecado de esa mujer. No. O sea que ella obedeció eso. Ella se hizo luego discípula de Jesús. Y en Lucas 8 ella aparece. De esas mujeres que le daban, vamos a decir, soporte financiero al ministerio de Jesús. Wow. Entonces, si Jesús dijo: ni yo te condeno, entonces ningún concilio puede, pues, tiene más autoridad que Jesús. No tiene más autoridad que el Señor Jesucristo para
condenar. Cortar, óyeme, a una persona que tiene su llamado, que cometió un error, pero que Dios quiere restaurarlo y levantarlo. Me gustó algo que dijiste al inicio, y es que no fue un hombre que te llamó, sino fue Dios que te llamó. Exacto, exacto. Gracias por este tiempo hermoso. Yo sé que si usted quiere continuar con estos temas así, por favor, coméntelo ahí abajo. Pregunte qué usted quiere saber de nosotros. Brevemente, Él es mi Padre terrenal y mi pastor. Nosotros somos de la Iglesia Familias de Paz y hoy quisimos tocar este tema para que muchas personas que nos estén viendo aprendan también a perdonar y entiendan de que no hay pecado más grande o no hay pecado más pequeño. Para Dios, una mentira o un adulterio es pecado. Y si usted que me está viendo en un momento dado ha tenido participación en una iglesia y ha hablado mentira, cayó en pecado y nadie lo está señalando. Así que aprenda a perdonar, aprenda a identificar que Dios es un Dios de misericordia y Dios es quien pone el llamado. Nosotros no lo podemos quitar. Gracias por estar con nosotros. Gracias a mi querido Padre por compartir conmigo. Esperamos que lo volvamos a tener por acá nuevamente. Y nada, esta es tu casa, Fares TV.